Yo creo que es uno de los principales aportes que puede hacer el metal y el rock en Colombia y es que ha hecho esfuerzos impresionantes para montar colectivos, escenarios, conciertos que hablen de la construcción de paz en Colombia y que pues no han sido conocidos en el marco de todos los procesos de estigmatización que se han vivido en el país. Entonces eso creo que podría ser uno de los grandes aportes de la construcción de paz a la luz del metal y que precisamente digamos que uno de los objetivos que nos planteamos y que quedó pues muy claro digamos en la tesis es que este proceso investigativo no se cerraba en el marco de presentarlo y el cierre de la maestría, ¿no? Un poco, digamos que la apuesta fue seguir documentando esto que está pasando en el país. Nos han llegado, digamos, muchas informaciones de otros territorios que vale la pena documentar, pero digamos que, por ejemplo, al cierre de lo que fue la investigación, nosotros continuamos, uno, digamos, subiendo contenido a la página web y pues por otro lado también desarrollamos lo que fue el programa de Metal Memorias Resonantes, en donde pudimos hacer pues entrevistas a varias personas que nos hablaron sobre su visión del conflicto armado y la violencia desde su sentir como metaleros. Entonces, ahí aportamos también un énfasis también en el trabajo de género, que creo que es algo que vamos a hablar más adelante, pero digamos que fueron cosas muy importantes para entender que hay impactos diferenciados y que hay resultados en la memoria diversos en cada uno de los territorios de acuerdo a las afectaciones. Entonces sí, me parece que es como un trabajo que sigue, que continuamos, que pudimos tener una especie de balance de los 2 años de la investigación a la luz de lo que fue el Congreso de Metal de Venir Monstruo. Entonces, ahí a partir de ese Congreso Internacional pudimos hacer un balance sobre qué cosas son necesarias para articular a la investigación y a lo que se viene. Y pues digamos que es como algo que te digo que continúa, que se le sigue apostando y que creo que hace falta todavía mucho por documentar. Pues yo creo que su postura, digamos, siendo crítico, no ha influido lo suficiente. Siento que hace falta mucho por reconocer. Pero creo que hay un gran paso que nos da la justicia transicional y es el reconocimiento de otros actores y también de otros responsables, pero también la posibilidad de hablar de nuevas formas de victimización y de hechos victimizantes que sucedieron a lo largo del país. Dentro de eso, la comisión ha hecho un énfasis muy importante, por ejemplo, en el tema de jóvenes, que me parece que puede ser la cabida específicamente para que se escuchen estos procesos que fueron desconocidos por lo institucional en su momento y desconocer como víctimas del conflicto a varios jóvenes del país que habían sido metaleros y por eso habían sido afectados. Entonces creo que es una gran oportunidad precisamente para que en el marco de esta justicia transicional se puedan vincular estos procesos de memoria, pero también de justicia transicional. Entonces creo que es muy importante que ahí los postulados del metal, de la construcción de paz, pero también de documentación de la violencia en las ciudades, pueda contribuir precisamente a estos ejercicios. No, pues yo creo que sí, que el estado del arte de la investigación también nos permitió, por ejemplo, identificar a la luz de algo que nos decía Alexis Vélez, el baterista de Organismos de una banda de aquí de Medellín, nos decía que sin duda el surgimiento de la escena de Medellín no hubiera sido el mismo sin el papel de las mujeres metaleras y rockeras. Y resulta que después de ese comentario identificamos prácticamente lo mismo en todas las escenas. O sea, las escenas metaleras tenían grandes protagonismos en los hombres, hablaban de los hombres metaleros, bandas de hombres metaleros, pero detrás de esas escenas había una producción intelectual enorme de las mujeres, que se pensaron las escenas, se pensaron colectivos, hicieron grandes aportes. Entonces surgió en ese marco un conversatorio para hablar sobre el papel, digamos, del pasado y el papel del presente de las mujeres en el metal en Colombia. Entonces ahí, por ejemplo, una de las cosas que pudimos identificar es que a pesar de esos grandes esfuerzos que se dan, digamos, del metal para denunciar un poco lo que viene siendo el sistema capitalista en sí y con sus características, dentro de ellas el metal ha desconocido un papel elemental del capitalismo y es el patriarcado, ¿no? Como conducta, digamos, específica del comportamiento del capitalismo. Entonces, a partir de eso, sí hay una ausencia de asumir una postura crítica también frente a lo que ha sido la violencia en contra de la mujer, la violencia diferenciada,
lo que les comentaba en Santa Marta y nos comentaba Beatriz en su momento, y es que a un hombre metalero le prohibían quitarse una camisa, ponerse una camisa, perdón, a una mujer metalera le quemaban con ácido sus tatuajes. Entonces era muy diferente lo que se vivía en el marco de esas violencias, sin decir que a los hombres también les pasó hechos muy duros, porque sí, la violencia fue muy cruel, pero la violencia contra las mujeres también las juzgaba por ser metaleras y ser mujeres, ¿no? Eso fue algo muy, muy fuerte que se reconoció también, digamos, en el marco de lo que fue este conversatorio. Y por otro lado, también algo muy importante que también nos hacía caer en cuenta después, posteriormente, en la entrevista que tuvimos con la banda Sin Pudor, con Jessica específicamente, ella nos decía que dentro de la escena metalera en Colombia se estaban replicando sus ejercicios de machismo. Entonces, también, digamos que las mujeres metaleras, a pesar de ser productoras de festivales, ser productoras de álbumes, ser personas que se han pensado colectivos, conciertos, muchísimas cosas, siempre tenían un papel secundario a la luz de ese machismo que las encasillaba como las groupies de las bandas, como usted está ahí encima de esa tarima porque es bonita y no porque toque bien. Entonces, eso fue una crítica que me pareció muy interesante, que salió a la luz de este conversatorio y que también denuncia pues cómo la violencia se está replicando al interior de la escena y que también es necesario visibilizarla y hacer un ejercicio para que estas cosas pues no continúen, ¿no? Entonces creo que ha sido un proceso muy, muy bonito, muy importante. Ahí contamos con la presencia de Roxana Restrepo, que es la vocalista actual de una de las bandas más emblemáticas de rock en Colombia, que es Kraken. Asimismo, pues también digamos que contamos con productoras, con investigadoras también del metal, como fue Norma, que pues con Norma terminamos realizando los dos, lo que fue el programa Memorias Resonantes. Entonces de ahí salieron muchas cosas, salió increíblemente todo lo que nos documentó Beatriz Hernández sobre la violencia en contra de la mujer en Santa Marta. Entonces es algo muy, muy, muy bacano que tenemos que seguir visibilizando y seguir construyendo también desde ahí. Pues a mí me parece muy interesante esa pregunta porque son dos géneros que dentro de su sentir han hecho ejercicios de resistencia, ¿no? Y de denuncia. El black metal pues claramente en oposición a la violencia que se ha vivido en el marco de la imposición de una religión que ha pasado por encima. Entonces aquí vale la pena, por ejemplo, resaltar todas las bandas de black metal porque, digamos, no se encasillan dentro del folk, porque su género específico es black metal, pero lo que han hecho es articular todo ese pensamiento indígena a las letras para, digamos, realzarlo y para generar unos escenarios de denuncia frente, por ejemplo, a la imposición de la evangelización encima, digamos, de todas las religiones y tradiciones y culturas que se dieron en Colombia, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hay bandas, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Nurmur, de la banda Nihil, que nos comentaba, por ejemplo, mucho de su postura frente a eso. También pudimos entrevistar a una banda muy famosa de black metal a nivel internacional, que viene de Colombia, de Medellín, que es Die Antichrist. Entonces, ellos nos hablaron, por ejemplo, de su iniciativa, por ejemplo, de hacer una letra para el cacique Nutibara y poder digamos que visibilizar un poco todo lo que fue ese despojo y esa desaparición que cometió la Iglesia Católica aquí en nuestros territorios. Y por otro lado, el death metal ha sido un género que claramente ha denunciado lo atroz un poco en la humanidad, desde el medio ambiente, desde la violencia, desde estas cosas. Y ese sentir del subgénero del death metal ha sido, digamos que prácticamente aterrizado a la violencia en Colombia. Entonces vale la pena, digamos, rescatar el trabajo que ha hecho Masacre, una banda colombiana que lleva más de 35 años hablando sobre la violencia. También, por ejemplo, lo que ha hecho el hardcore en Santa Marta o lo que han hecho bandas como Tragedia, que también desde su estética han hablado sobre el conflicto, aunque digamos que Tragedia más es desde un género muy asociado más al doom metal, pero digamos que sí, o sea, lo que, digamos que para responderlo desde una forma muy general, a cada uno de estos subgéneros en Colombia les ha buscado la forma de aplicar sus estéticas a la denuncia del conflicto armado. Y eso es muy interesante. Al punto, por ejemplo, digamos, de contar con un género específico nacido aquí en Colombia, que es una articulación, digamos, con lo que fue el black metal y es específicamente lo que pasó con el ultrametal en Medellín, ¿no? El ultrametal de Medellín como género propio nacido en Colombia
que contó con bandas como Reencarnación, Mierda, Parabellum, que fueron bandas que denunciaban un poco, pero lo hacían desde la agresividad y desde esta denuncia de lo corrosivo, digamos que podría ser una ciudad hipócrita y que quería hablar sobre desde las lógicas conservadoras que no eran así. Sí, yo creo que ahí vale la pena también hablar de que estos discursos no son pro, ¿no? No son pro guerra, no son pro violencia, sino lo que se documenta es un poco la realidad, ¿no? Y es una realidad que pasaba, por ejemplo, en lo que hablábamos en el Congreso de Venir Monstruo, y es que la gente concibe como monstruosa la guerra, dice que las letras del death metal o las del black metal son muy fuertes, que hablan de violencia, pero resulta que no estamos hablando de nada más que sea ajeno al conflicto armado en Colombia, ¿no? A nuestras realidades. Entonces, esa monstruosidad no es el metalero que está hablando de eso, la monstruosidad es lo que está haciendo el metalero ver a la gente, diciéndole, mire, somos monstruos los que hacemos estos hechos, somos los monstruos los que hacemos esa violencia, no nosotros. Así nos identifiquemos como monstruos porque ustedes nos han puesto esa categoría, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, es algo que, como te dije, habría que darle la vuelta desde la estrategia de comunicaciones que surgió para metalmemoriacall.com, y es mostrarle las letras del metal a la gente que no escucha metal, por ejemplo. Pero entonces, sí, o sea, son letras que no hablan de otra cosa diferente a lo que se vive en este país y a lo que a la gente le gusta callar, ocultar, ¿no? Entonces es muy importante también ese ejercicio de visibilizar lo que se está viviendo en este país y que la gente entienda el conflicto armado, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, otros metaleros a nivel internacional que, por ejemplo, escuchen Éxodo de Masacre, o que escuchen Falsos Positivos de Killtrops, o escuchen, por ejemplo, otro cadáver más de Perpetual Warfare, o bueno, diferentes tragedias, que escuchen muchísimas bandas y lleguen a mirar las letras y se den cuenta que es eso que ellos escuchaban internacionalmente, que hablaba sobre la violencia, está hablando en el death metal colombiano, o en el doom o en el black, específicamente de la violencia que se vive en Colombia. O sea que la inspiración, por así decirlo, para estas letras es la realidad de nuestro país. Había algo muy chévere que decía Chuck Schuldiner, el guitarrista de la banda Dead, y él decía que él había dejado de hablar de monstruos en sus letras, en sus primeros discos, en el Scream Bloody Gore y los demás, y pasó, digamos, a componer el Human y el resto de álbumes que siguieron de ahí en adelante, un poco porque sentía que ya no había necesidad de hablar del gore y de los monstruos, y esas figuras aterradoras, cuando realmente lo aterrador era el humano, y el humano sí era capaz de hacer cosas supremamente atroces. Entonces, desde ahí, yo creo que eso ha sido mucho de lo que también han tomado en cuenta los géneros aquí en Colombia, ¿no? La inspiración no es hablar de monstruos fantasiosos, sino hablar de nuestra realidad.